Les damos hoy la bienvenida a cada uno de los que están presentes aquí, ¿verdad?, en Ministerio Adora, y también les damos todas nuestras bendiciones para los que están en casita y que sabemos que van a escuchar y ver este mensaje. Dios les bendiga abundantemente. Creemos que aquí en casa y en su casa Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Amén. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar nuestro mensaje y recordamos que estamos en una serie que se llama Transformados para Transformar. Igualmente recordamos que esas palabras, transformados para transformar, es nuestro lema de aquí, de esta casa de Ministerio Adora, ¿verdad? Porque nadie puede transformar a otro si no ha sido primeramente transformado, ¿verdad? Y fíjense que el tema que hoy he puesto este mensaje se titula La salvación nos transforma. Y sabes que hay muchos tipos de mensaje que podemos nosotros dar o recibir, ¿verdad? Que algunos dicen que son bibliográficos, históricos, bueno, diferentes. Pero hoy quiero dar un mensaje que trae un poco de fundamento, porque yo creo que siempre es necesario, ¿verdad? El fundamento para que nosotros podamos crecer y avanzar, siempre debe haber un fundamento y no edificar sobre donde no hay nada. ¿Qué? Entonces, este mensaje se llama La salvación nos transforma. Y quiero iniciarlo recordando, o que recordemos, ¿verdad?, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchísimos milagros, de diferentes formas, ¿verdad? Él levantó a paralíticos, ¿verdad?, hizo que caminaran, le dio vista a los ciegos, a los sordos que oyeran, a los mudos que hablaran, incluso resucitó muertos, ¿verdad? Sanó a muchas personas, liberó endemoniados. Pero ¿quién sabe o quién recuerda cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? Convertir el agua en vino. Exactamente, ¿verdad? Exactamente, ese fue el primer milagro que Jesús realizó. Y saben que ese milagro fue un milagro de transformación. ¿Sí? De transformación, porque nos dice, hemos estado viendo que en la definición de transformación quiere decir cambiar una cosa, ¿verdad? Una cosa o una persona de forma o de un estado o condición. Y ahí en Juan capítulo 2 nos dice que Jesús empezó a mostrar el poder que Él tenía sobrenatural, y que en una boda Él transformó más o menos unos 600 litros de agua y los transformó en vino. ¿Ok? Entonces, el agua es algo que aprendimos nosotros, que es algo que nos dice que es incoloro, insaboro e inoloro. O sea, que no tiene color, que no tiene sabor y no tiene olor o aroma. Pero estando en las manos de Jesús, esa agua se convirtió en algo que tiene color, olor y sabor, ¿verdad? Que es el vino. ¿A cuánto les gusta el vino? ¿Sí? Entonces, Dios sabe, Dios puede hacer muchos milagros en nuestra vida. Dios nos puede sanar, nos puede liberar, nos puede proveer, nos puede ayudar en todas las áreas. Pero el milagro que a Dios le interesa hacer primeramente en nuestra vida es salvarnos para poder transformarnos. A Dios le interesa transformarnos, porque cuando nosotros somos transformados, entonces todo lo que vayamos a recibir, ¿verdad?, todo lo demás va a ser bien aprovechado en nuestras vidas. ¿Qué? O sea, por ejemplo, miren, una persona puede ser que tenga el vicio de la bebida, de ingerir alcohol, y a causa de esto se puede enfermar gravemente, ¿sí? Conocemos personas que se enferman gravemente por el alcoholismo, ¿ok? Pero está grave, pero Dios lo sana. Sin embargo, a pesar de que Dios lo sane, le haga el milagro de sanidad, si esa persona no es transformada, muy seguramente volverá, ¿verdad?, al alcoholismo. ¿Okay? También, por ejemplo, yo pensaba en una persona
la cual tiene problemas para administrar sus finanzas y percibe o se endeuda grandemente, ¿ok? Entonces, a lo mejor Dios envía a alguien que le ayude a pagar esa deuda. Y dice, me libré de ella. Pero si esa persona no es transformada, seguramente volverá a endeudarse. ¿Ve? Entonces, por eso todos podemos decir que necesitamos ser transformados, ¿sí? Todos necesitamos ser transformados. ¿Y cuándo comienza nuestra transformación? Fue algo en lo que estuve meditando realmente, que la transformación de nuestra vida comienza en el milagro de la salvación. Por eso es que he puesto a este mensaje como tema, la salvación nos transforma, ¿ok? La transformación de nuestra vida comienza con el milagro de la salvación. ¿Esto cuándo es? Cuando verdaderamente nos arrepentimos. Y vamos a poder entender esto más adelante, ¿sí? Cuando verdaderamente nos arrepentimos de nuestra vida pasada y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahí adquirimos la salvación, ¿verdad? Ahí somos salvos. Romanos 10:9 nos dice que si declaramos abiertamente, o sea, si lo confesamos con nuestra boca, que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos, ¿ok? Entonces, en el momento en que nosotros hacemos esta declaración, ¿verdad?, de creer que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, o sea, que resucitó, en ese momento ocurre el milagro de nuestra salvación. Y esto es, miren, ese milagro es que Dios hace un cambio, una transformación en nuestro espíritu. ¿Qué pasa? Dios nos cambia de una condición a otra. Eso es una transformación, ¿verdad? Y nos traslada de muerte a vida, ¿ok? Y esto pues es algo que solamente Dios puede hacer. Nadie nos puede cambiar de una condición de muerte a vida. Diferente sí, de vida a muerte. Pero de muerte a vida solo Dios lo puede hacer, ¿ok? Dice Efesios 2:1-4, dice que antes de ser cristianos, ustedes estaban como muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos, ¿ok? Entonces, estos versículos hablan de una condición de muerte y vida, pero espiritual, ¿sí? Una condición de vida espiritual y muerte espiritual. Entonces, puesto que la transformación que ocurre en nuestra vida es primeramente espiritual, ¿ok? En el momento de salvación hay una transformación, pero es primeramente espiritual, ¿ok? En 1 Corintios 5:5 ustedes van a leer que nos habla ahí de que nuestro espíritu debe ser salvo, o habla de que nuestro espíritu es salvo, ¿sí? Sea salvo. Entonces, pero en 1 de Tesalonicenses 5:23 nosotros podemos leer y así entender que nuestro ser es un ser tripartito, que está compuesto, o sea, de tres partes, que son espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, ¿sí? Espíritu y alma y cuerpo. Entonces nuestro ser está compuesto de estas tres partes. Y como la salvación nos conlleva a una transformación integral, no solamente espiritual, sino también una transformación de nuestro cuerpo, de nuestra alma, ¿sí? De todo nuestro ser. Entonces esto quiere decir que cada parte de nuestro ser puede ser transformada a través de la salvación, ¿ok? Cada parte de nuestro ser
puede ser transformada cuando somos nosotros salvos. Ahora, el proceso de transformación de nuestro espíritu es momentáneo, instantáneo, inmediatamente sucede con nuestra salvación, cuando nosotros hacemos una confesión de fe, ¿ok? Pero ahora el proceso de transformación que va a sufrir nuestro cuerpo, la Biblia lo llama glorificación, ¿ok? ¿Cuántos han escuchado de esto? Bueno, esto se trata de que Cristo cambiará nuestros cuerpos corruptibles, nuestros cuerpos débiles, nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? De todos los creyentes, de todos los que hayan creído en Él, Él los cambiará en cuerpos, dice la Biblia, cuerpos incorruptibles, o sea, cuerpos libres de pecado, y esos cuerpos van a ser perfectos, no se van a enfermar, ¿verdad? Ya no van a morir, no van a sufrir ningún dolor, ¿ok? Vamos a ser perfectos, ¿ok? ¿Cuántos esperan ese momento de glorificación? Y tenemos que creer por fe, ¿verdad?, que nosotros seremos de esos cuerpos que serán glorificados. Filipenses 3:21 nos dice que Él transformará nuestro cuerpo miserable o corruptible para que sea como su cuerpo glorioso, ¿ok? Así es que nuestros cuerpos van a ser como el cuerpo de Jesús cuando Él fue resucitado, glorioso, ¿ok? Pero esta es la etapa final de nuestra redención. Esto va a ser al final, ¿ok? Cuando ya reinaremos con Jesús, ¿bien? En ese momento en que nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, debemos determinarnos, debemos decidirnos a entrar en el proceso de transformación de nuestra alma. Se salvó nuestro espíritu, el cuerpo será transformado al final, ¿verdad?, de los tiempos, pero inmediatamente de que somos salvos debemos preocuparnos porque nuestra alma sea transformada. ¿Sí? La transformación de nuestra alma implica una renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. Debemos entender que la mente siempre está conectada con el corazón, ¿sí? Que es muy importante, nuestra mente y con nuestro corazón, ¿okay? Entonces, esta transformación de nuestra alma implica una renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. Y esto va a ser un proceso constante, un proceso continuo. Y de eso es lo que nos habla Proverbios 4:18, cuando nos dice que la vida de los hombres justos, ¿cuántos son justos aquí? Somos justos por Cristo, ¿verdad? Por la justicia de Jesús. Entonces dice, la vida de los hombres justos brilla como la luz de la aurora, que va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. ¿Okay? Entonces quiere decir que esa transformación tiene que ir creciendo, avanzando más y más, ¿verdad? Y dice hasta que el día es completo o perfecto. Así es que nosotros, como tenemos que llegar a una perfección, ¿verdad?, alcanzar esa perfección de Cristo, a ser personas maduras, iremos siendo transformados cada día más y más. ¿Bien? Entonces, esa duración del alma va a ser un proceso de toda nuestra vida, ¿ok? De toda nuestra vida. Pero eso no quiere decir que ese proceso vaya lento. El tiempo o la rapidez con la que vaya este proceso de transformación de nuestra alma depende de nosotros, ¿ok? ¿De qué depende? Miren, depende de nuestra disposición. Y hoy pongo 2 puntos de acuerdo a un versículo que depende de nuestra disposición. Uno, para quitar de nuestra vida todo lo malo y lo sucio, ¿verdad? Y nuestra disposición para
aceptar con humildad la palabra que nos sea predicada. ¿Ok? Sí, creo que sí se les está haciendo más fácil con lo que está en pantalla. ¿Sí? Ok, así lo pensé. Ok, entonces la transformación de nuestra alma depende de nuestra disposición para quitar de nuestra vida todo lo malo y lo sucio y para aceptar con humildad la palabra que nos sea predicada. ¿Ok? Esto se encuentra en Santiago 1:21, que dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. ¿Vean? Igual, ¿verdad? Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, dice, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Ok? Ahí está el poder para salvar nuestra alma. Quitar todo lo malo y lo sucio y aceptar con humildad la palabra que nos sea predicada. Miren, quitar de nuestra vida todo lo malo y lo sucio significa arrepentirse. ¿Sí? Arrepentirse, o sea, renunciar y echar fuera de nuestra vida el orgullo, la vanidad, la codicia, la ira, la rebeldía, la mentira, el chisme. Está hablando todo lo malo y lo sucio, ¿verdad? Malas palabras, la necedad, etcétera, etcétera. Todo lo que usted sabe, ¿verdad?, que es malo y sucio, significa arrepentirnos de haber llevado una vida, ¿verdad?, con todas estas cosas. ¿Okay? Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Okay? Esto es un mandato del Señor, que se arrepientan. Pero la gente, usted sabe que no se arrepiente muy fácilmente, ¿verdad? O no nos arrepentimos muy fácilmente. ¿Okay? O sea, que no nos arrepentimos, no renunciamos muy fácilmente al orgullo. No renunciamos muy fácilmente a la vanidad, a la ira, a la codicia, a la mentira, a las malas palabras. Nos es difícil hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Mire, principalmente porque el arrepentimiento implica reconocer que está uno equivocado. Que sea uno equivocado y que ha vivido ¿verdad?, toda una vida equivocado. ¿Okay? Y es necesario precisamente reconocer que hemos estado equivocados para poder renovar nuestra mente y cambiar nuestra vida. Amén. ¿Okay? Amén. Lucas 13:3 nos dice: de ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que no se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. O sea, ahí nos está diciendo, ahí puso otra versión, ¿verdad? La palabra de Dios para todos, que dice: les digo que si ustedes, mire, puse las dos versiones porque en una dice que se arrepientan y en la otra versión nos dice: si ustedes no cambian de manera de pensar y de vivir, ¿verdad?, morirán también como ellos. ¿Okay? Entonces estamos viendo que el arrepentimiento es un cambio de mente, ¿sí? Un cambio de pensamiento. Y volverse a Dios es cambiar nuestra manera de vivir, que es cuando llamamos nosotros convertirnos. Una persona convertida es aquella que ha cambiado su forma de vida. ¿Okay? Entonces puede haber una persona salva, recibió a Jesús, pero no se ha convertido realmente porque no ha cambiado su forma de vida. ¿Okay? Entonces, difícilmente alguien quiere admitir que está o ha estado equivocado. ¿Okay? Entonces, el cambio para ser transformado debe ser un cambio de mente, o sea, arrepentimiento, pero también un cambio de corazón.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Un cambio de mente y un cambio de nuestro corazón. Y estos son dos puntos que vamos a analizar en esta mañana, ¿ok? Brevemente, porque realmente estos temas son extensos, pero precisamente uno de los versículos de la Biblia donde nosotros encontramos la palabra metamorfosis, que hemos usado, ¿verdad? Porque quiere decir transformación, se encuentra en Romanos 12:2. Y Romanos 12:2 nos dice: no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Okay? Este mismo versículo vamos a leer en una versión Dios habla hoy, para que sea aún más clara, que nos dice: ya no vivan según los criterios del tiempo presente, o sea, según el mundo, este mundo actual. ¿Qué dice? Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Está más claro? ¿Sí? O sea, para que cambie nuestra vida, nuestra manera de vivir, dice, cambien su manera de pensar. Pero en la versión anterior nos dice que cambiar nuestra manera de pensar tiene que ver con transformar nuestra mente, dice, ser transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Okay? ¿Qué necesitamos? Renovar nuestra mente para que sea transformada. Y sabes que esta renovación de la mente, esta transformación, solo es posible a través del arrepentimiento, ¿sí? Y de la renovación con la palabra de Dios. Para que nuestra mente sea transformada, lo repito, necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Y que sea renovada con la palabra de Dios. ¿Qué hablamos por renovar con la palabra de Dios? Miren, en estos tiempos, renovar, antes usábamos los disquetes, usted grababa algo, ¿verdad? Y por tiempo lo podía tener años, y después podía renovar esa información porque la eliminaba y podía añadir otra, ¿verdad? Lo hacemos ahora con las USB, ¿ok? Entonces significa quitar todo aquello que tenía, ¿verdad? Ese dispositivo, ¿ok? Y poner un nuevo conocimiento que será la palabra, ¿ok? Miren, ¿por qué digo esto? Porque cuando venimos nosotros al Señor, traemos un montón de paradigmas, de conocimiento, de tradiciones, de formas de pensar, ¿ok? Y todo relacionado sobre todo con la forma de cómo llevar nuestra vida natural, ¿ok? O sea, cómo llevar mi matrimonio, cómo criar a mis hijos, cómo administrar mis finanzas. Eso todo lo adquirimos, ¿verdad? De diferentes maneras. Cuando hablamos de la vida piadosa me refiero a la vida espiritual, o sea, todo lo que tiene que ver con la oración, la adoración, las ofrendas, el servicio, las decisiones que se toman en cuanto a ciertas situaciones espirituales, ¿ok? Entonces, todo eso nosotros traemos cuando venimos al Señor, ¿ok? Cuando venimos, como dice la palabra, al cristianismo. ¿Por qué? Porque así nos fue enseñado de nuestros padres, ¿verdad? Tal vez el conocimiento, paradigmas y formas de pensar lo traemos porque así nos fue enseñado de nuestros padres. Tal vez porque lo aprendimos de nuestro entorno, ¿ok? O simplemente son conceptos que nos formamos nosotros mismos y así llegamos al Señor.
Pero sin nada de todo esto conocimiento, sin nada de esta forma de pensar, sin nada de estas tradiciones y de estos paradigmas, nada de ello está basado estrictamente o fundamentado en la palabra de Dios, será absolutamente equivocado, errado, ¿ok? Y no tendrá ningún poder para transformar tu vida. Amén. Amén. Entonces la Biblia, fíjense, nos habla, es una historia que a mí me gusta mucho y usted la podrá ver en Segunda de Crónicas 34 y me parece que también en Segunda de Reyes 23, 24 ahí, pero nos habla del rey Josías, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan a este rey que nos dice que él empezó a reinar a la edad de 8 años? ¿Okay? Y el rey Josías, miren, había aprendido de su padre, de sus antepasados, un tipo de adoración mezclada. O sea, donde se adoraba a Jehová, pero también tenían ídolos, a los cuales también comenzaron a adorar en el mismo templo que era para Jehová. ¿Okay? Y dice que a los 18 años de su reinado, sí que más o menos tendría 26 años, digo yo, él manda a restaurar el templo, ¿okay? y en esa restauración, remodelación, se encuentra el libro de la ley. ¿Okay? Y entonces todo lo que habían encontrado, que creyeron valioso, se lo llevaron al rey Josías. Y él comienza, dice, que cuando Josías oyó, entonces me imagino que se lo leyeron, ¿verdad? Porque dice, cuando Josías oyó las palabras del rey, dice, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. ¿Saben qué significaba cuando ellos hacían esto? Que se rasgaban las vestiduras, a veces se ponían ceniza sobre su cabeza. Significaba duelo, pero significaba también arrepentimiento. Así que cuando él oyó las palabras que estaban escritas en la ley, él prácticamente está diciendo, se arrepintió. Porque seguro él dijo, ¿qué hemos hecho? Él vio que ese templo estaba lleno de idolatría y que se hacían ahí ofrendas a otros dioses o cosas que no se hacían, ¿verdad? Seguro escuchó lo que se hacía y estaba mal, o lo que no se hacía y mandaba el libro de la ley. Entonces, él pensó, al oír esto, él pensó que la ira del Señor caería sobre ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus antepasados no habían tenido en cuenta la palabra de Dios, y además no habían actuado según lo que estaba escrito en el libro. Y él dijo, vamos a ser destruidos, ¿verdad? Pero el Señor habló a Josías a través de una profetisa. Él envió a su gente con una profetisa para que les dijera qué era lo que el Señor decía acerca de todo esto. Y sabes, esto realmente me encanta, porque en el versículo 27, de ahí de 2 de Crónicas 34, Dios le habla a través de ella y le dice, como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. O sea, decía, no te preocupes, no te va a pasar nada, ¿verdad? Dice, tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. ¿Por qué? Porque el pueblo no se había arrepentido, ¿verdad? Pero Josías sí. Entonces la palabra nos dice que Josías destruyó los santuarios paganos en todo Israel, no solamente del templo, que eliminó en el templo todas las imágenes y todos los objetos de culto, de adoraciones paganas, ¿sí?
de idolatría y prohibió en todo Israel toda creencia tradicional, ¿sí? Y además fomentó el judaísmo, o sea, que pues era la religión de los judíos, ¿bien? Porque así estaba en la ley. Entonces vemos que escuchar la palabra de Dios siempre te invita a tomar una acción. No es de que vengas a sentarte a escuchar un mensaje como para entretenerte o para adquirir un mayor conocimiento. Porque sabes que cuando nosotros recibimos un conocimiento pero no lo aplicamos, solamente será arrogancia en nuestra vida. Solamente nos volveremos más orgullosos por causa de tanto conocimiento. Pero cuando lo que escuchamos, ¿verdad? La invitación del Señor es que a escuchar la palabra y aplicarla para que haya una transformación en tu vida. Amén. Entonces, ¿saben? Igual cuando yo llegué al cristianismo y empecé a leer la palabra o escuchar la palabra en cada mensaje que se me predicaba, me di cuenta que estaba equivocada en cuanto a muchas creencias que yo tenía, ¿verdad? Tanto de mi vida secular como de la vida espiritual. Y yo creo que a ustedes también les ha ocurrido así. ¿Es verdad? Sí. Y es bueno que al darnos cuenta de esas formas de pensar, esos conceptos y ese conocimiento que nosotros traíamos antes del cristianismo, y al venir, ¿verdad?, y escuchar la palabra de Dios, es bueno que nos hayamos arrepentido. Pero si a nosotros conocer la verdad, continuamos con toda esa serie, ¿verdad?, de cosas aprendidas, ya sea por las costumbres, porque nos enseñaron nuestros padres, o precisamente hace unos días alguien nos comentó que estaba, y eso es muy clásico, estaba hablando, evangelizando una persona, y esa persona le decía, no, mira, pues ya ni me digas nada porque yo nunca voy a dejar mi religión, porque esto fue lo que me enseñó mi mamá. ¿Ok? O sea, no es con ningún fundamento bíblico, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que en mi doctrina encuentro que es la correcta por tal y tal. No, es porque me la enseñó mi mamá. Entonces hay muchas cosas que las aprendimos así, o las aprendimos por tradición, ¿ok? Porque antes las hacíamos así, nos enseñaron así, las vimos, pero la palabra nos muestra la verdad. Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas diferentes. Mire, usted puede confeccionar un vestido de tal manera y otra persona lo puede confeccionar diferente, ¿verdad? Los trazos, tal vez podemos hacer un pastel y dices, yo lo hago así, y otra persona yo lo hago así, ¿verdad? Entonces, podemos hacer, incluso podemos llevar la organización, ¿ok? Escuche eso, la organización de una iglesia de manera diferente. Entonces, nosotros no podemos decir, él está equivocado, ese pastor, porque organiza así, y aquel pastor lo organiza de otra manera. No, la organización puede ser diferente, pero lo que no podemos tener, en lo que no podemos tener diferencia jamás, es en cómo vivir la vida piadosa. Es en cómo llevar las cosas espirituales, o todo lo que la Biblia nos indica acerca incluso de nuestra vida, ¿sí? No puede haber diferencia, que de diferentes maneras de pensar, porque no es como pienses tú, no es como piense yo, es como dice Dios. Amén. Y como dice Dios está escrito en su palabra. Amén. Y nadie lo puede cambiar, ¿verdad? Entonces, lamentablemente existen personas que alegan en muchas de estas cosas, pero te alegan sin un fundamento bíblico, sin un versículo, o sin una serie de versículos, y dicen, no, pues es que está mal porque yo creo que debería ser así, ¿verdad?
pero ¿dónde está el fundamento de la palabra? Donde te diga, está mal porque la palabra nos dice esto, está equivocado porque este versículo, mira, dice tal cosa. Entonces, yo quiero que usted hoy repita conmigo, uno de los requisitos que necesito para ser transformado es renovar mi mente con la palabra de Dios. Necesito leer, meditar, aceptar, retener y aplicar la palabra de Dios. Amén. Y aplicar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, dijimos nosotros que la transformación de nuestra alma depende de la disposición para quitar todo lo malo que teníamos en el pasado. ¿Ok? Pero también depende de aceptar con humildad la palabra que nos sea predicada. Diga usted la palabra humildad. ¿Sí? Aceptar con humildad la palabra que nos sea predicada. Muchos conocemos la parábola del sembrador, ¿verdad? No hay aquí nadie nuevo, ¿verdad? Al cual hayamos que leérsela toda, y eso me ayuda. Que en la palabra del sembrador, Jesús está hablando, dando una enseñanza. Y en esa enseñanza habla de 4 diferentes estados de tierra donde la semilla es sembrada, ¿verdad? Y comienza diciendo, un sembrador salió a sembrar. Y ahí dice que sembró en el camino, sembró entre piedras, sembró entre espinos, ¿verdad? Pero que cuando cayó en buena tierra la semilla, dice que creció dando una buena cosecha. ¿Okay? Entonces, el tipo de tierra se refiere a la condición y disposición de nuestro corazón. ¿Okay? Y ahí mismo en Marcos 4, del 14 al 20, nos da la explicación de lo que significa cada una de estas tierras, ¿verdad? Y nos dice que cuando la semilla cayó en el camino, significa que es aquel que oye el mensaje, pero después de que lo oye, viene Satanás y te lo quita. ¿Okay? Te quita, dice, lo que está sembrado en tu corazón. ¿Por qué? Porque cayó superficial, ¿verdad? Dice que otros son como la semilla sembrada entre las piedras, que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, o sea, se emocionan, ¿sí? De los que se emocionan cuando oyen, estuvo bien bueno el mensaje, ¿no? Pero dice que como no tienen suficiente raíz, ¿verdad? No se mantienen firmes, y cuando vienen pruebas, persecución, pierden la fe. Otros son como la semilla sembrada entre espinos. Estos son los que oyen el mensaje, pero los negocios de la vida, o sea, las preocupaciones, el amor a las riquezas, los engañan y quisieran poseer todas las cosas. Esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Pero finalmente dice que están los que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha como la semilla sembrada en buena tierra. ¿Cuántos son de estos? Amén. ¿Qué? No, dígalo usted con fuerza. ¿Cuántos son de estos? Dice, de aquellos que oyen el mensaje, lo aceptan y dan fruto. Amén. Dan una buena cosecha, dice, como la semilla sembrada en buena tierra. Y dice, de estos, algunos dan fruto al 30, ¿okay? Otros dan al 60 y otros al 100 por uno. Bien. Entonces nos habla, decimos, que necesitamos también para ser transformados la disposición de nuestro corazón para recibir con humildad la semilla, ¿verdad? El mensaje que nos es predicado. Si aceptamos con humildad la palabra sembrada, va a poder permanecer esa palabra y va a dar el fruto que Dios desea. ¿Okay? Pero si nosotros no aceptamos con humildad la palabra, esa palabra el diablo se la llevará.
¿ok? No va a poder permanecer y no va a dar fruto en tu vida. Entonces, mire, todo mensaje que está fundamentado en la palabra de Dios es un mensaje de transformación. Todo mensaje, ¿ok? Y cuando el predicador lo imparte, es una semilla que se siembra en nuestro corazón, ¿sí? Los pasajes que leímos anteriormente dicen que el sembrador salió a sembrar, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios no nos dice que el efecto que va a producir la semilla en la tierra se debe al sembrador. No dice, pero el sembrador la sembró mal. No, no. Él dice que el sembrador salió a sembrar la semilla, pero nos habla que el fruto deseado no se dio por causa de la tierra. O sea, por causa de la disposición del corazón, ¿ok? Porque la condición de nuestro corazón o la disposición para aceptar esa palabra no fue con humildad, ¿ok? O sea, que la palabra, el efecto que la semilla haga en tu vida no se debe al predicador. Mire, a veces cuando las personas son recién salvas, que aquí no hay ninguna de ellas, nosotros nos encontramos, ¿verdad?, que algunas tienen sus predicadores favoritos, ¿sí? E incluso nos han dicho, se sientan nosotros y dicen, la verdad a mí me gusta más cómo predica el pastor. Y cuando estaba José también nos decía, a mí me gusta más cómo predica José, a mí la pastora, y así. Y a nosotros nos da risa escuchar esto, ¿verdad? Porque esto no es tan relevante al principio de tu vida cristiana, siempre y cuando el mensaje que da tu predicador favorito lo aceptes con humildad y lo apliques, ¿verdad? Pero mientras nosotros vamos creciendo en nuestra vida espiritual, o sea, vamos madurando, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Conforme pasa el tiempo, vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando y entonces recibimos la palabra con la misma disposición de nuestro corazón, sea quien la predique. Amén. ¿Okay? Entonces quiere decir que podemos ir a un lugar donde haya algún predicador y vamos a recibir la palabra con humildad. Podemos traer un invitado y usted va a recibir la palabra con humildad, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted es una buena tierra. Amén. Y esa semilla no depende del predicador que la siembre, sino depende de su corazón. Amén. Amén. Entonces, Isaías 55:11, Dios habla a través de este profeta. Y yo hoy quiero declarar este mensaje que da Dios a través del profeta Isaías. Quiero declararlo para esta casa. Y usted lo podrá leer ahí, pero yo quiero declarar que desde hoy así será la palabra de Dios en esta casa. Amén. Que la palabra que Dios envía se cumple, la orden que Él da, que siempre producirá efecto y siempre prosperará y dará fruto, y que logrará el propósito de transformación para el que fue enviada a cada uno de nosotros. Amén. Amén. O sea, que siempre sea quien predique la palabra, cuando es enviada de parte del Señor, cumplirá el propósito por el cual Dios la envió. Amén. Amén. En la vida de cada uno de nosotros. ¿Okay? Es muy importante que recordemos que nuestra transformación no es solamente externa, o sea que no es solamente cambiar hábitos y costumbres, sino que primeramente debe ser interna. Y ese cambio se produce, ese cambio solo lo puede realizar el Espíritu Santo. ¿Ok?
El cambio interno solo el Espíritu Santo, pero ¿sabes qué dice? Con Romanos 8:9 nos dice que si es que el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿qué? Cuando verdaderamente nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, entonces habitará el Espíritu Santo y podrá ser, ¿verdad?, ese cambio interno. Por ello, la salvación es fundamental para poder ser transformados, porque es en la salvación cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo. ¿Sí? Y sin el Espíritu Santo no podremos ser transformados. ¿Okay? Ahora el Espíritu Santo puede estar ahí, pero es necesario que nosotros le permitamos que Él haga los cambios necesarios en nuestra vida. ¿Okay? Entonces, la transformación de nuestra alma también depende de nuestra disposición para permitir que el Espíritu Santo haga los cambios necesarios en nuestra mente y nuestro corazón. 2 Corintios 3:18 nos dice que el Espíritu Santo actúa en nosotros para que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Esa es nuestra meta, para parecernos más a Jesús. Y es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros para que podamos lograrlo. ¿Okay? Entonces, en Efesios 4:13, que ya habíamos leído en otro mensaje, nos dice que ese trabajo debe continuar. ¿Sí? Ese trabajo que se hace el Espíritu debe ser continuo hasta que nos convirtamos en personas maduras y nos veamos tal como Cristo, ¿verdad? Hasta que tengamos la perfección de Cristo. Así es que habla que el Espíritu Santo hace un trabajo continuo, ¿verdad? Constante en nuestra vida. Ahora, el cambio o transformación de nuestro corazón viene del deseo de agradarle a Él. Cuando a usted no le interesa agradar a Dios, sino que quiere agradar al hombre, quiere agradar, no sé, a sus padres, o se quiere agradar a sí mismo, entonces no podremos ser transformados. Nuestra transformación viene cuando deseamos agradarle a Dios. ¿Qué? Cambiar nuestro corazón tiene que ver con que nuestras emociones y sentimientos sean cada vez más como Cristo. Es la característica más evidente del corazón de Jesús. El amor que nosotros vimos tanto a su Padre, ¿verdad? El amor que Él tiene a su Padre, como también a las personas. Y sabes que en Mateo 22:37 Él nos da una instrucción porque dice que esto es un mandamiento. O sea, cuando es mandamiento quiere decir que no es una sugerencia, sino es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que Dios nos manda hacer. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Dice, pero hay un segundo mandamiento parecido a este, y es: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. ¿Okay? O sea, que se resume en: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tu fuerza, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Entonces, amar a Dios puede ser fácil, porque Dios es un ser perfecto. ¿Sí? Pero amar al prójimo a veces no es fácil. Pero es una determinación que debemos de tomar porque Dios lo manda, ¿verdad? Entonces, a veces amar al prójimo o a los demás, a nuestros semejantes, que son seres imperfectos, con errores, con fallas, a veces no nos es fácil. ¿Y saben cuándo nos parece más difícil amar a los demás? Cuando nosotros nos creemos perfectos. ¿Sí?
Cuando nosotros nos creemos perfectos, entonces decimos, no, es que esta persona es así, me cuesta amarlo porque es de tal forma. Pero ¿acaso somos perfectos? Entonces, no, ¿quién nos amaría a nosotros, verdad? Pero Dios nos amó. Y dice que aún siendo imperfectos, Él nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Y nuestro fin es ser como Jesús. Entonces, si Dios nos amó de tal manera, la transformación en nuestra vida, en nuestro corazón, es amar a Dios, pero también amar a los demás, a nuestros semejantes, de la misma forma como Jesús nos ha amado. ¿Qué? Porque el amor de Jesús fue lo que hizo que Él viniera a la tierra a dar su vida y salvar y rescatar a la humanidad. ¿Qué? Para que el hombre fuera restaurado de la condición en la que se encontraba, ¿qué? En el pecado. Entonces, a veces a nosotros en lugar de amar a los demás, que esa es la orden que Dios nos da, el mandamiento, lo que hacemos es juzgar a los demás. Pareciera que esa es la instrucción, ¿verdad? Juzgar a los demás. Pero ¿sabes qué? Solamente a Jesús le ha sido otorgada la autoridad para juzgar al mundo y no a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente Él es perfecto y solamente Él es el único que puede hacer un justo juicio. Nosotros jamás lo haríamos, ¿verdad? Pero juzgar, a pesar de que a Jesús se le ha dado la autoridad para juzgar, juzgar es la última opción que Él toma, ¿verdad? La palabra dice que el final de los tiempos Él juzgará a vivos y muertos, pero Él lo hará al final de los tiempos, ¿verdad? Y ahora la opción que Él toma es dar su amor y su misericordia, ¿ok? Entonces el amor nos lleva al deseo, mire, de restaurar a las personas, ¿sí? El amor nos lleva a perdonar, nos lleva al deseo de ayudar a los demás. El juicio nos lleva a castigar, nos lleva a señalar, nos llega a odiar, a destruir y hasta a matar. ¿Cuántos son capaces de matar a otra persona? Podemos decir que no, pero ¿sabes que podemos matar a una persona cuando la criticamos? Podemos matar a una persona cuando la maldecimos. Y cuando la maldecimos es cuando hablamos mal de ella. ¿Qué? Podemos matar a una persona cuando la difamamos o cuando la insultamos. ¿Qué? Miren cómo ve Jesús estas cosas. En Mateo 5:22, que dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Dice, al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema. Fíjese, al que insulte. Dice, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así es como lo ve Dios, ¿sí? Así es que no se enoje con su hermano, no lo insulte ni hable mal de él. ¿Qué? Porque pues esto nos tocará. Así es que hoy, repita usted conmigo, mi primera opción es amar a las personas para poder restaurarlas. Juzgar nunca será mi opción, porque no se me ha dado esa autoridad. Amén. ¿Qué? Entonces, el tipo de justicia o de juicio que Dios desea que nosotros apliquemos se encuentra en Zacarías 7, versículos 9 y 10, que dice: así habla Jehová de los ejércitos diciendo, juzguen conforme a la verdad y hagan misericordia y piedad. ¿Qué? Dice, cada cual con sus hermanos,
no opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Qué? Ni siquiera pensar mal de nuestros hermanos, nos dice. Porque nadie puede amar a una persona si primero no ama a Dios y no se ama a sí mismo. ¿Okay? Y nadie puede transformar por ello a otra persona si no ha sido primeramente transformado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos nosotros comprobar que estamos en el proceso de transformación? Quiero leerte finalmente unos versículos, y yo sé que hay muchos más cuando leemos la palabra que vamos a encontrar, pero he podido pues capturar estos versículos. ¿Cómo podemos comprobar que estamos en el proceso de transformación? Nos dice Colosenses 3, 9 y 10. ¿Qué dice? No se mientan. Dice, no se mientan los unos a los otros. Dice, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. O sea, está diciendo, puesto que ya te has arrepentido. ¿Sí? Y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a la imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Esa es una. ¿Qué? No se mientan, dice. 1 Corintios 1:10 dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le ruego que todos estén siempre de acuerdo. ¿Ah? Que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Si nosotros estamos haciendo esto, quiere decir que estamos siendo transformados, ¿verdad? Ya no estamos discutiendo por cositas. Yo no estoy de acuerdo con esto, a mí no me parece cómo se... No, estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque hemos ido madurando. Juan 13, versículos 34 y 35, yo te pido que pases, Luis. Ese es el último versículo, pero yo sé que hay más, ¿verdad? Pero para mí, o sea, si no se llevan nada de todo lo que he estado hablando en esta mañana, lleves este versículo. ¿Okay? Este versículo que dice, les doy este mandamiento nuevo. Y no es que era nuevo, era aplícalo, ¿verdad? Realmente a tu vida. Ellos lo conocían. Dice, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. ¿Okay? Este realmente es la mayor muestra de amor de Jesús a nosotros, que Él nos ha amado. Nos amó, nos ha amado y nos seguirá amando. Amén. Y la mayor muestra de nuestra transformación en nuestra vida va a ser que nosotros nos amemos unos a los otros de la misma manera en que Jesús nos ama, en la cual para amarnos no vio nuestras imperfecciones, no vio nuestros errores, no vio nuestros pecados, sino que precisamente por ellos, por nuestras faltas, precisamente por nuestros errores, por nuestros pecados, Él nos amó. Porque esto es lo que muestra una verdadera transformación en nuestra vida, mis amados, ¿sí? Que seamos una comunidad donde cada persona que llegue sienta el amor de Dios. Sabes que
que en una ocasión un profeta nos dio una palabra al pastor y a mí, y nos decía, y hace poco se las comentó a los líderes, ¿verdad? Y alabanza que estaba, que nos dijo: has edificado iglesia, pero volverás a edificar, porque llegará a tu casa o a la casa, a tu iglesia. Y el pastor no dijo, pero ese momento, pero el profeta nos dijo: llegarán prostitutas, homosexuales, personas de la calle, y tú tendrás que restaurarlas. Entonces, cuando oímos a veces que alguien está invitando a una persona con esta condición, nos alegra y no debemos tener temor. ¿Sabes? No debemos tener temor al pecado. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo venció. Amén. No tenemos que tener temor al pecado que tú veas en la gente del mundo ni en la gente de la iglesia. No somos perfectos y en algún momento podemos caer. La Biblia dice que el que esté firme, cuide de no caer, ¿ok? Y el que esté limpio, límpiese más, ¿ok? Entonces, si en algún momento tú ves caer a tu hermano en pecado, no lo juzgues, no lo critiques, ayúdalo, ámalo, porque esto es lo que le ayudará a levantarse, a restaurarse. Y si tú lo criticas, si tú lo juzgas, lo estás matando. ¿Ok? Entonces, debemos pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a pasar de la fe confesada con nuestros labios a una fe que se muestre en nuestra vida diaria. Que verdaderamente Jesús es el dueño de nuestro corazón. Que verdaderamente su palabra está en nuestra mente, pero también está en nuestro corazón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad, mis amados, de presentarnos ante Jesús como una iglesia, ¿cómo dice el Señor? Sin mancha y sin arruga. Como una novia pura. ¿Ok? Y el primer requisito para esto es el amor. Es el amor, porque por amor Jesús nos salvó, Jesús nos perdonó y nos envió a su Santo Espíritu para que podamos ser transformados y parecernos cada día más a Él. Amén. Amén. Así es que yo oro en esta mañana, tarde, oro, Señor, para que esa transformación que tu Espíritu Santo quiere hacer en nuestro interior, que verdaderamente haya aquí corazones dispuestos, Señor. Que haya esa tierra de la cual tú nos hablas en la parábola del sembrador, una tierra que esté, que sea una tierra buena, que sea una tierra en la cual cada semilla que caiga de tu palabra, Señor, sea prosperada, que dé fruto y que cumpla el plan por el cual tú la has enviado. Señor, que en esta mañana esta semilla que tú has, que ha sido el deseo enviar en este día, Padre, caiga en tierra fértil, que dé fruto abundante, Señor, y que ese fruto sea manifestado primeramente, Señor, en amor, en amarnos los unos a los otros, Señor. Yo sé que, como dice tu palabra, la creo, que donde hay amor y hay unidad, tú envías la bendición. Bendición y vida eterna. Y yo creo, Padre, que esta iglesia tú quieres bendecirla. Disponemos nuestro corazón, bendito Dios, para que tu Espíritu Santo haga los cambios necesarios. Tal vez nos hemos juzgado, tal vez nos hemos criticado, Señor, tal vez nos hemos ofendido, pero hoy deseamos cambiar nuestra mente.
Hoy nos arrepentimos, Señor, y nos arrepentimos de todo lo malo y lo sucio y lo echamos fuera de nuestra vida. Y decidimos, Señor, que cada día, Señor, al escuchar o leer tu palabra, mi Dios, la tomaremos y la recibiremos con humildad. Siempre y cada día, con humildad, para que tú puedas hacer tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres levantar tus manos?